Las sirenas de alarma resonaron en las cámaras del Consejo Galáctico como animales heridos. Los antebrazos del almirante Star se movían rápidamente sobre su panel de control, su piel azul oscureciéndose por el estrés. La enorme pantalla de visualización frente a él mostraba algo que no debería existir. Una nave humana estaba adentrándose en el silencio. «Esto no puede ser correcto», susurró la consejera Basadi desde su silla flotante. Su cuerpo translúcido brillaba con más intensidad a medida que el miedo la invadía. «Revisa los sensores de nuevo». «Los he revisado 12 veces», replicó Star, su voz cargada de incredulidad. «Las lecturas son correctas. Designación de la nave, Wanderer Zen. Especie, humana. Ubicación actual, entrando en los límites del silencio». Alrededor de la gran cámara del Consejo, representantes de 47 especies alienígenas diferentes miraban la pantalla con horror. El silencio era la muerte. Todos lo sabían. Durante más de 1 millón de años, toda nave que entraba en esa región del espacio simplemente desaparecía. Sin señales, sin restos, nada. El silencio se extendía a lo largo de 3 sistemas estelares, un lugar donde el espacio mismo parecía anómalo. Las estrellas parpadeaban en patrones que herían la vista. La gravedad fluía en sentido inverso. Las ondas de radio se desvanecían antes de poder viajar más de unos pocos kilómetros. Antiguas advertencias en lenguas muertas marcaban cada ruta de aproximación, grabadas en asteroides por civilizaciones tan antiguas que sus nombres habían sido olvidados. «Contacten a los humanos de inmediato», ordenó el orador principal Goldratt, su exterior rocoso agrietándose por el estrés. «Díganles que den la vuelta. Llevamos 6 horas intentándolo», dijo el oficial de comunicaciones Trellis. «Responden a nuestras llamadas, pero no cambiarán de rumbo». La nave humana apareció de nuevo en la pantalla, magnificada para mostrar su enorme tamaño. No era un buque de guerra ni una nave de exploración. El Wanderer Zen era gigantesco, con fácilmente 10 kilómetros de largo y 4 de ancho. Había ciudades construidas en su casco. Se podían ver jardines a través de secciones transparentes. Parques infantiles salpicaban las cubiertas exteriores. «Es una nave colonial», susurró la doctora Ket, la experta de la galaxia en mentes alienígenas. «Llevan familias a bordo». «¿Civiles? ¿Por qué llevarían civiles al silencio?» Antes de que alguien pudiera responder, el panel de comunicaciones se iluminó. Los humanos estaban transmitiendo en todas las frecuencias a la vez. «Habla la capitana Elena Vázquez de la nave terrestre Wanderer Zen». Llegó una voz que sonaba cansada pero decidida. «Estamos comenzando nuestro último viaje. A quien quiera que reciba este mensaje, recuérdenos no por cómo vivimos, sino por cómo elegimos morir». La cámara del Consejo quedó en silencio, a excepción del suave zumbido de la maquinaria. 47 especies diferentes, representando a miles de millones de seres en toda la galaxia, escuchaban las palabras de la capitana humana con creciente confusión. «Sabemos que nos están observando», continuó la capitana Vázquez. «Sabemos que piensan que estamos locos. Quizás lo estemos. Pero hemos tomado nuestra decisión. En 847 días, nuestro sol explotará. La Tierra arderá. Cada humano en la galaxia morirá. No podemos detenerlo. No podemos huir lo suficientemente lejos para escapar. Así que hemos decidido pasar nuestros últimos días haciendo lo que los humanos hacemos mejor». Star se inclinó en su silla de mando. «¿Qué es lo que los humanos hacen mejor?». Como si escuchara su pregunta, la voz de la capitana respondió. «Exploramos. Descubrimos. Vamos a donde otros temen viajar». El silencio ha guardado sus secretos durante 1 millón de años. Todas las especies de la galaxia lo han declarado prohibido. Bueno, nosotros somos los últimos humanos que vivirán. No tenemos nada que perder. Así que vamos a averiguar qué hay realmente ahí dentro. La doctora Ket se levantó rápidamente, sus largas extremidades temblando. «Esto no tiene precedentes. Ninguna especie ha entrado voluntariamente en el silencio. El perfil psicológico requerido para tal acción debería ser imposible». «Los humanos son imposibles», murmuró Star. «Eso lo aprendimos durante el primer contacto.
El primer encuentro entre los humanos y el Consejo Galáctico había sido 50 años atrás. La galaxia esperaba que la Tierra fuera como cualquier otro mundo recién descubierto, agradecida por el contacto, ansiosa por comerciar, preocupada por su lugar en el orden cósmico. En lugar de eso, los humanos habían hecho 3 preguntas. ¿Qué han descubierto? ¿Qué han construido? ¿Qué han aprendido? Cuando se les habló del silencio y sus peligros, la mayoría de las especies lo habrían marcado en sus cartas como un lugar a evitar. Los humanos, en cambio, quisieron saberlo todo al respecto de inmediato. ¿Qué había dentro? ¿Por qué desaparecían las naves? ¿Alguien había intentado estudiarlo seriamente? El Consejo se había visto obligado a emitir advertencias oficiales para mantener alejadas a las naves humanas. Ahora, esas advertencias no significaban nada. Capitana Vázquez, se escuchó otra voz por la radio, esta más vieja y con un acento diferente. Soy la doctora Sarah Chen, oficial científica en jefe del Wanderer Zen. Queremos que la galaxia sepa que no estamos huyendo de la muerte. No estamos buscando una cura mágica ni esperando un rescate. Sabemos exactamente lo que estamos haciendo. La comunicación se detuvo, llena de estática de las extrañas energías en el borde del silencio. Somos científicos, exploradores, artistas, maestros y soñadores. Somos padres e hijos, amantes y amigos. En 847 días, ninguno de nosotros existirá. Pero el conocimiento que reunamos, los descubrimientos que hagamos, los datos que les transmitamos, eso vivirá para siempre. Estamos intercambiando nuestras vidas por conocimiento, y lo consideramos un trato justo. El brillo de la consejera Basanti se atenuó hasta casi desaparecer. Hablan de su muerte como si fuera una simple decisión, como si morir por conocimiento fuera normal. Para los humanos, es normal, dijo la doctora. Kate en voz baja. He estudiado su historia. Siempre han hecho esto, navegaron hacia océanos desconocidos, escalaron montañas imposibles, volaron hacia el cielo antes de saber cómo aterrizar de forma segura. Exploran primero y se preocupan por la supervivencia después. En la pantalla, el Wanderer Zen continuaba su rumbo constante hacia el silencio. Los sensores de largo alcance mostraban el increíble tamaño de la nave en detalle. Bosques enteros crecían en sus cubiertas superiores. Sistemas de reciclaje de agua brillaban como ríos. La nave no solo transportaba humanos, transportaba toda la civilización humana. ¿Cuántos hay a bordo?, preguntó el orador principal Golrat. 2.300.000 almas, respondió Trellis tras comprobar sus instrumentos. El mayor grupo de humanos jamás reunido en una sola nave. 2.300.000, repitió Star con asombro. Están llevando a toda su población restante a una muerte segura. No, corrigió la doctora. Kate. Están llevando a toda su población restante hacia lo desconocido. Para los humanos, son cosas muy diferentes. La radio crujió de nuevo y la capitana Vázquez habló una vez más. A nuestros amigos del Consejo Galáctico, les agradecemos sus advertencias. Les agradecemos su preocupación. Entendemos que nuestra elección les parezca una locura. Pero consideren esto, en menos de 3 años, todos los humanos estaremos muertos de todos modos. Podemos morir escondidos en búnkeres, llorando por nuestro mundo perdido. O podemos morir empujando las fronteras del conocimiento mismo. Su voz se hizo más fuerte, más segura. Elegimos morir como los humanos siempre hemos muerto cuando moríamos con honor, buscando algo más grande que nosotros mismos. El silencio ha ocultado sus secretos durante 1 millón de años. Hoy, esos secretos se encontrarán con la curiosidad humana. Veremos cuál de los dos es más fuerte. Alrededor de la cámara del Consejo, mentes alienígenas luchaban por comprender. El concepto de extinción voluntaria al servicio del descubrimiento estaba más allá de su capacidad de entendimiento. Las especies sobrevivían. Esa era la primera regla de la existencia. Las especies que no priorizaban la supervivencia se extinguían. Y sin embargo, aquí estaban los humanos, enfrentando una extinción segura y eligiendo pasar sus últimos días en la mayor expedición científica de la historia galáctica. ¿Están transmitiendo datos?, preguntó la doctora.
Ket. Constantemente, respondió Trellis. Lecturas científicas, archivos culturales, registros históricos, arte, música, literatura, están transmitiendo todo lo que son y todo lo que saben. ¿Por qué? Porque, dijo la capitana Vázquez, su voz llegando de alguna manera a través de la estática, el conocimiento no debe morir con quienes lo descubren. Estamos a punto de aprender cosas que ningún ser vivo ha conocido jamás, y compartiremos cada fragmento con ustedes, hasta el momento en que ya no podamos transmitir. El Wanderer se encruzó la última baliza en el borde del silencio. Al hacerlo, las extrañas energías que rodeaban esa región del espacio comenzaron a interactuar con el casco de la nave. Colores sin nombre parpadearon en su superficie. El contorno de la nave pareció difuminarse y cambiar, como si la realidad misma se volviera incierta. Última ventana de transmisión cerrándose, informó Trellis. La señal está cayendo rápidamente. Ciudadanos de la galaxia, llegó la voz de la capitana Vázquez, ahora débil y llena de estática. Nos adentramos ahora en la oscuridad entre las estrellas. Vamos a aprender lo que aguarda en los lugares donde los dioses temen pisar. Si nunca más saben de nosotros, recuerden que fuimos con gusto. Recuerden que elegimos la maravilla sobre la seguridad, el descubrimiento sobre la supervivencia. La transmisión comenzó a interrumpirse, las palabras dispersas por energías que la ciencia no podía explicar. Recuerden que fuimos humanos, y que ser humano significa. La señal murió. En la pantalla, el Wanderer se desvaneció de la vista al entrar en el corazón del silencio. Donde había estado la nave, ahora solo había un espacio vacío que de alguna manera parecía más oscuro que el vacío a su alrededor. La cámara del Consejo permaneció en silencio durante largos minutos. Representantes de 47 especies miraban la pantalla vacía, tratando de procesar lo que habían presenciado. Se han ido, susurró la consejera Basanti. No, dijo la doctora Ket con firmeza. Apenas se están comenzando. Por primera vez en 1.000.000 de años, alguien está intentando comprender el silencio. Alguien se acerca a él no con miedo, sino con método científico. El almirante Starr se giró para mirar al consejo. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos, respondió el orador principal Goldratt. Observamos, escuchamos y tratamos de entender lo que significa ser humano. En el borde del mayor misterio de la galaxia, 2.3 millones de humanos navegaban hacia una muerte segura y un posible descubrimiento. Detrás de ellos, el resto de la galaxia observaba y se preguntaba si el coraje y la curiosidad podrían tener éxito donde la sabiduría y la precaución habían fracasado durante 1.000.000 de años. El silencio se había tragado otra nave, pero esta vez, la nave había elegido ser tragada, y eso, quizás, marcaría toda la diferencia. Pasaron 3 días sin noticias del Wanderer Zen. El Consejo Galáctico no había levantado su sesión de emergencia. Representantes de docenas de mundos permanecían sentados en la gran cámara, mirando pantallas vacías y esperando algo que podría no llegar nunca. La doctora Ket no había dormido. Estaba de pie frente a su estación de investigación, rodeada de pantallas flotantes que mostraban todo lo que la galaxia sabía sobre los humanos. Su historia, su psicología, sus decisiones imposibles. Intentaba entender por qué una especie entera elegiría la muerte en lugar de la seguridad. Doctora, la llamó el almirante Starr desde su puesto de mando. La División de Ciencia quiere hablar con usted. Ket activó el enlace de comunicación. Apareció la imagen del director Imril. Su cuerpo cristalino reflejaba la luz en patrones que mostraban una profunda preocupación. Doctora Ket, dijo el director, necesitamos respuestas. El Consejo exige saber si los humanos estaban simplemente locos o si había lógica detrás de su decisión. ¿Puede explicar su comportamiento? Ket miró los datos que la rodeaban. Guerras humanas, exploración humana, arte humano, sacrificio humano. El patrón era siempre el mismo. Los humanos elegían el camino difícil cuando creían que los llevaría a algo más grande. Director, dijo lentamente, creo que hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Seguimos preguntando por qué los humanos elegirían la muerte. Pero, ¿y si no eligieron la muerte? ¿Y si eligieron otra cosa? Explíquese.
Todos los informes sobre los humanos mencionan que su Sol se convertirá en supernova, pero nunca hemos pedido detalles. Asumimos que estaban huyendo de una destrucción segura. ¿Y si, en cambio, estaban corriendo hacia algo? La forma cristalina del director Imril cambió de color rápidamente, mostrando confusión. ¿Qué podría valer más que la supervivencia? El conocimiento, respondió Ket. Para los humanos, el conocimiento es supervivencia de otro tipo. No la supervivencia del cuerpo, sino la supervivencia de la mente, del espíritu, de los descubrimientos que hacen. Manipuló sus pantallas, mostrando archivos de las bases de datos humanas. Mire esto. La historia humana está llena de personas que murieron para preservar el conocimiento. Científicos que dieron sus vidas para entender enfermedades, exploradores que murieron congelados cartografiando nuevos continentes, soldados que murieron protegiendo bibliotecas y escuelas. El enlace de comunicación se expandió para incluir a otros miembros de la división de ciencia. El Dr. Beltar, el experto de la galaxia en mecánica estelar, se unió a la conversación. La doctora, que tiene razón sobre el Sol humano, dijo Beltar. He revisado sus datos astronómicos. Su estrella va a explotar, pero no de forma aleatoria. Algo lo causó. La cámara quedó en silencio. ¿Qué quiere decir con que algo lo causó?, preguntó el almirante Starr. Los humanos descubrieron evidencia de una intervención artificial en el ciclo de vida de su estrella. Tecnología antigua, de millones de años, diseñada para provocar el colapso estelar. Alguien o algo usó su Sol como arma. La doctora, Ket sintió que su comprensión cambiaba. No se enfrentan a una muerte natural. Se enfrentan a un asesinato. Alguien destruyó su mundo y ellos lo saben. ¿Quién haría algo así?, susurró la consejera Basadi. Eso, dijo Beltar con gravedad, es lo que los humanos fueron a descubrir al silencio. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Ket. Los humanos no habían elegido la muerte sobre la vida. Habían elegido la investigación sobre la aceptación. Su Sol los iba a matar de todos modos. Pero en lugar de simplemente morir, habían decidido descubrir quién había asesinado su mundo y por qué. Muestre los registros de transmisión humana, ordenó Ket, todo lo que transmitieron durante su viaje al silencio. Los datos fluyeron por sus pantallas, mensajes entre científicos humanos, diarios personales, comunicaciones con sus familias. Y, enterrado entre las discusiones técnicas, encontró lo que buscaba. Aquí, dijo, destacando una conversación entre la capitana Vázquez y la doctora Chen. La doctora Chen dice, si vamos a morir por una tecnología antigua, entonces la tecnología antigua también podría tener la clave para entender por qué. Y la capitana Vázquez responde, el silencio es la anomalía más antigua de la galaxia. Si existen respuestas en algún lugar, existen allí. La forma del director Imril brilló con entendimiento. No están explorando por el simple hecho de explorar. Están investigando su propio asesinato. Y eligieron el silencio porque es el único lugar en la galaxia que es anterior a todas las civilizaciones conocidas, añadió Beltar. Si la tecnología que destruyó su Sol provino de una fuente antigua, el silencio sería el lugar más probable para encontrar evidencia. El almirante Starr se levantó de su silla de mando. Esto lo cambia todo. Los humanos no son exploradores locos. Son investigadores siguiendo la única pista que tienen. La doctora Ket siguió leyendo las transmisiones humanas, mensajes personales, observaciones científicas, registros culturales. Pero un tipo de transmisión aparecía con más frecuencia que cualquier otro: transmisiones educativas. Miren esto, dijo, mostrando el patrón. El 40% de sus transmisiones son materiales educativos, lecciones de historia, principios científicos, conceptos matemáticos, discusiones filosóficas. ¿Están enseñando? ¿Enseñando a quién?, preguntó la consejera Basadi. A nosotros, se dio cuenta Ket. Nos están enseñando a nosotros. Saben que van a morir, pero quieren que su conocimiento sobreviva a través de nosotros. Reprodujo una de las transmisiones educativas para el consejo. La voz de la doctora Chen llenó la cámara.
Esta es la lección número 47 de nuestra serie sobre el método científico humano. Hoy discutimos el principio del riesgo aceptable. Cuando nos enfrentamos a un problema que resultará en una muerte segura si no se resuelve, el riesgo de morir mientras se intenta resolverlo se vuelve aceptable. Este principio ha guiado la exploración humana durante miles de años. La transmisión continuó. Entramos en el silencio sabiendo que podemos morir, pero también sabemos que quedarnos fuera del silencio significa que moriremos definitivamente. Por lo tanto, la elección no es entre la vida y la muerte. La elección es entre la muerte con conocimiento y la muerte sin conocimiento. La doctora Kate detuvo la grabación. ¿Lo entienden? No son valientes porque no teman a la muerte. Son valientes porque temen a la ignorancia más que a la muerte. Alrededor de la Cámara del Consejo, representantes de 47 especies intentaron comprender este concepto. Para la mayoría de las civilizaciones galácticas, la supervivencia era la máxima prioridad. Pero los humanos parecían operar bajo una jerarquía de valores diferente. «Hay más», dijo Beltar. He estado analizando las lecturas de energía de su nave mientras entraba en el silencio. El Wanderers no es solo una nave colonial. Es la nave científica más avanzada jamás construida. Nuevos datos aparecieron en la pantalla principal. Escaneos detallados de la nave humana mostraban equipos que los mejores científicos de la galaxia apenas podían identificar. Sensores cuánticos, cartógrafos dimensionales, anclas temporales, dispositivos de transferencia de conciencia, enumeró Beltar. Llevan a bordo tecnología que no sabíamos que existía. ¿Cómo desarrollaron un equipo tan avanzado tan rápido?, preguntó el almirante Starr. No lo desarrollaron rápidamente, respondió Kate, leyendo más datos humanos. Llevan 30 años preparándose para esta misión. Desde que detectaron por primera vez la naturaleza artificial de la desestabilización de su sol. El alcance de la planificación humana se hizo evidente a medida que surgía más información. Durante 3 décadas, la humanidad había invertido todos sus recursos en 2 proyectos: salvar a la mayor cantidad de gente posible y construir la nave de exploración más avanzada de la historia galáctica. Nunca tuvieron la intención de pedir ayuda, dijo Kate en voz baja. Sabían desde el principio que iban a investigar esto ellos mismos. Pero, ¿por qué no compartir la información con nosotros?, preguntó el orador principal Goldratt. La galaxia podría haber ayudado. Podríamos haber trabajado juntos para encontrar respuestas. La doctora Kate encontró la respuesta en el diario personal de la capitana Vázquez. La comunidad galáctica ha marcado el silencio como prohibido durante 1 millón de años. Le temen demasiado para estudiarlo adecuadamente. Si les hubiéramos contado nuestra teoría sobre armas antiguas ocultas en el silencio, habrían intentado impedir que investigáramos. Querrían contener la amenaza, no entenderla. Pero entender es lo que necesitamos. El arma que mató a nuestro sol podría matar a otros soles. La única forma de prevenir futuros ataques es aprender cómo funciona el arma y quién la construyó. La verdad golpeó al Consejo como un golpe físico. Los humanos no habían entrado en el silencio para morir gloriosamente. Habían entrado para evitar que otras especies sufrieran el mismo destino que la humanidad. Están tratando de salvarnos, susurró la consejera Basadi. No solo salvarnos, corrigió la doctora Kate. Están tratando de resolver una amenaza a escala galáctica que nadie más sabe que existe. La forma del director Imril pulsó con diferentes colores mientras procesaba esta información. Si tienen razón sobre las armas antiguas en el silencio, entonces cada sistema habitado en la galaxia podría estar en riesgo. Y están investigando esta amenaza sabiendo que morirán en el proceso, añadió Beltar. El almirante Starr activó las comunicaciones de su flota. A todas las naves, habla el almirante Starr. Preparen los sistemas de sensores de largo alcance para una monitorización continua de la frontera del silencio. Quiero que cada señal, cada fluctuación de energía, cada susurro cuántico sea registrado y analizado. Señor, preguntó su oficial de comunicaciones, ¿estamos planeando una misión de rescate? No, replicó Starr. Estamos planeando aprender. Los humanos entraron en el silencio para recopilar información que podría salvar a la galaxia.
Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que sus descubrimientos no mueran con ellos. La doctora Ket volvió a su estación de investigación con una nueva comprensión. Los humanos a bordo del Wanderers no eran exploradores en busca de gloria. Eran investigadores en busca de justicia. Eran maestros asegurándose de que su conocimiento sobreviviera. Eran guardianes protegiendo una galaxia que no podía protegerse a sí misma. Y estaban haciendo todo esto mientras enfrentaban su propia extinción. Doctora, llamó el almirante Starr. ¿Cuánto tiempo tienen los humanos antes de que su sol explote? Ket comprobó los datos astronómicos. 844 días. ¿Y cuánto tiempo puede sobrevivir una nave en el silencio? Desconocido. Ninguna nave ha regresado para contarlo. Entonces esperamos, dijo Starr con firmeza. Observamos, escuchamos y nos preparamos para honrar su sacrificio aprendiendo de sus descubrimientos. En la oscuridad del silencio, 2.3 millones de humanos navegaban hacia respuestas que la galaxia necesitaba, pero que tenía demasiado miedo de buscar. Detrás de ellos, 47 especies alienígenas comenzaban a comprender que el coraje no era la ausencia de miedo. El coraje era la decisión de que algo más era más importante que el miedo. Para los humanos, ese algo era el conocimiento, la justicia y la esperanza de que sus muertes pudieran evitar que otros mundos ardieran. La investigación había comenzado. 7 días después de entrar en el silencio, sucedió lo imposible. Llegó una señal. El almirante Starr dormía en su silla de mando cuando la alarma de comunicación lo despertó. Alrededor de la cámara del consejo, otros representantes se despertaron de sus propios descansos. Durante una semana, habían mantenido una vigilancia constante, esperando cualquier noticia de la nave humana. Fuente de la señal identificada, informó el oficial de comunicación Strellis, su voz tensa por la emoción. Es el Wanderer Zen. Conéctela de inmediato, ordenó Starr. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior del puente de la nave humana. Pero algo andaba mal. La imagen oscilaba como las ondas de calor que se elevan de la arena caliente. Los colores se mezclaban entre sí y los propios humanos parecían parpadear, entrando y saliendo de foco. La capitana Vázquez apareció en la pantalla, pero se veía diferente. Sus ojos tenían una profundidad que no estaba allí antes, como si estuviera viendo cosas más allá de la visión normal. Cuando habló, su voz tenía extrañas armonías que hacían que el traductor universal luchara por procesar sus palabras. Consejo Galáctico, dijo, su imagen cambiando entre sólida y translúcida. Soy la capitana Elena Vázquez, reportando desde dentro del silencio. Estamos vivos. Hemos cambiado. Y estamos descubriendo cosas que remodelarán todo lo que creíamos saber sobre el universo. La doctora Ket se inclinó, estudiando la apariencia alterada de la capitana. ¿Qué les ha pasado? Antes de que alguien pudiera responder, la capitana Vázquez continuó. El tiempo se mueve de manera diferente aquí. Llevamos 7 días en el silencio según su cuenta, pero hemos experimentado aproximadamente 60 días. El espacio mismo es flexible. Hemos viajado distancias que deberían haber tomado meses. Sin embargo, nuestros cronómetros insisten en que solo han pasado horas. La imagen cambió, mostrando otras partes de la nave. Niños humanos jugaban en jardines donde las plantas parecían brillar con luz propia. Científicos trabajaban en instrumentos que parecían hechos de matemáticas cristalizadas. Ingenieros reparaban sistemas usando herramientas que existían en más dimensiones de las que el ojo podía ver. El silencio no está vacío, la voz de la doctora Chen se unió a la transmisión. Apareció junto a la capitana Vázquez, pero su forma parecía compuesta tanto de materia como de energía. Está lleno de estructuras, entidades y tecnologías que existen fuera de nuestra comprensión normal de la física. ¿Estructuras?, preguntó el almirante Starr. Ciudades, respondió la capitana Vázquez, antiguas más allá de toda medida, construidas por civilizaciones que existieron antes de que naciera el universo actual. Hemos encontrado ruinas que son anteriores al Big Bang. Tecnologías que tratan el tiempo como un río que puede ser represado, redirigido o invertido. La calidad de la transmisión mejoró de repente,
como si los humanos hubieran aprendido a trabajar con las extrañas energías que los rodeaban. La imagen se volvió más clara, mostrando al Wanderers a la deriva en un espacio que desafiaba toda descripción. Fuera de las ventanas de la nave, flotaban estructuras geométricas en el vacío. Edificios que estaban de alguna manera del revés, con sus interiores visibles desde el exterior. Puentes que no conectaban con nada pero soportaban pesos imposibles. Jardines que crecían en el vacío puro, sus flores hechas de luz estelar condensada. «Dios mío», susurró la consejera Basadi. «No son dioses», corrigió la doctora. «Chen. Son predecesores». Los seres que construyeron estas estructuras trascendieron la existencia física hace eones, pero dejaron sus ciudades como herramientas de enseñanza, museos, laboratorios para quienes vendrían después. La capitana Vázquez se acercó a la cámara, sus ojos cambiados reflejando la luz en patrones que herían la vista. «Hemos encontrado el arma que destruyó nuestro sol. No es un arma en ningún sentido que entendamos. Es una prueba». La Cámara del Consejo estalló en voces mientras los representantes exigían explicaciones. El almirante Starr pidió silencio y luego hizo la pregunta que todos necesitaban responder. «¿Qué clase de prueba?» «Una prueba de valía», respondió la capitana Vázquez. Las civilizaciones antiguas construyeron detonadores por toda la galaxia. Cuando una especie alcanza un cierto nivel de desarrollo tecnológico, los detonadores se activan. Desestabilización estelar, anomalías gravitacionales, fisuras dimensionales. La especie se enfrenta a la extinción. «Eso es monstruoso», dijo el orador principal Goldratt. «No», dijo la doctora Chen, su imagen volviéndose más sólida mientras hablaba. «Es necesario. La prueba identifica a las especies que están listas para la siguiente etapa de la evolución. La mayoría de las especies, cuando se enfrentan a la extinción, se centran solo en la supervivencia. Huyen, se esconden, luchan. Pero ocasionalmente, una especie hace algo diferente. Exploran», continuó la capitana Vázquez. «Investigan. Eligen el conocimiento sobre la seguridad. Entran en lugares como el silencio, no para escapar de la muerte, sino para entenderla». La transmisión cambió de nuevo, mostrando a científicos humanos trabajando junto a seres que existían solo como patrones de luz viviente. Niños aprendiendo matemáticas de entidades que se comunicaban a través de la manipulación de la gravedad. Artistas creando esculturas con el propio tiempo cristalizado. «Los predecesores todavía están aquí», explicó la doctora Chen, «no en forma física, sino como conciencia, como inteligencia, como maestros. Han estado esperando en lugares como el silencio a especies lo suficientemente valientes como para buscarlos». «¿Esperando qué?», preguntó la doctora Ket. «Esperando para compartir su conocimiento», respondió la capitana Vázquez. «Las tecnologías que desarrollaron, la comprensión que obtuvieron, la sabiduría que acumularon durante miles de millones de años. Pero solo la comparten con especies que demuestran que la usarán sabiamente». ¿Y cómo demuestra eso una especie? Estando dispuesta a morir por el conocimiento. Eligiendo el bienestar de los demás por encima de su propia supervivencia. Adentrándose en lo desconocido, no para beneficio personal, sino para la comprensión universal. La imagen en pantalla se expandió para mostrar más de la nave humana, pero el Wanderers estaba cambiando. Su casco se había vuelto parcialmente transparente, revelando estructuras internas que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. La nave estaba siendo transformada por su paso a través del silencio. «Estamos aprendiendo a existir en 11 dimensiones», informó la doctora Chen. «Nuestros cuerpos se están adaptando para procesar información que existe fuera del espacio-tiempo normal. Nuestras mentes se están expandiendo para comprender conceptos matemáticos que antes ni siquiera podíamos imaginar». «¿Siguen siendo humanos?», preguntó la doctora Ket en voz baja. La capitana Vázquez sonrió, y por un momento, se vio exactamente como cuando la nave entró por primera vez en el silencio. «Somos más humanos de lo que nunca hemos sido. Somos todo lo que los humanos estaban destinados a ser». El almirante Starr se inclinó en su silla de mando. «¿Y qué hay de su sol?».
¿Puede el conocimiento que están adquiriendo salvar la Tierra? La Tierra no puede ser salvada, respondió la capitana Vázquez sin tristeza. La desestabilización estelar no puede revertirse. Pero hemos aprendido por qué sucedió y cómo evitar que le suceda a otros mundos. Hizo un gesto y nuevos datos fluyeron a través de las redes de comunicación galácticas. Ecuaciones que describían la manipulación estelar, patrones de energía que revelaban detonadores ocultos en toda la galaxia, cartas estelares que marcaban sistemas en riesgo de colapso artificial. 47 sistemas están actualmente marcados para pruebas, anunció la doctora Chen, incluyendo mundos pertenecientes a cada especie en el Consejo Galáctico. Las pruebas comenzarán en diferentes momentos durante los próximos 1000 años. La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras los representantes se daban cuenta de que sus propios mundos podrían enfrentar el mismo destino que la Tierra. Pero la capitana Vázquez continuó. Estamos transmitiendo el conocimiento necesario para pasar estas pruebas. No para prevenirlas, sino para asegurar que otras especies tomen las decisiones correctas cuando sean puestas a prueba. ¿Cuáles son las decisiones correctas?, preguntó la consejera Basanti. Coraje sobre comodidad, conocimiento sobre ignorancia, servicio a los demás sobre el servicio a uno mismo. Las mismas elecciones que los humanos siempre hemos hecho cuando las hemos hecho bien. La transmisión comenzó a flaquear de nuevo mientras la nave se adentraba más en el silencio. Pero antes de que la señal se desvaneciera, la capitana Vázquez entregó un último mensaje. Vinimos aquí esperando morir. En cambio, estamos aprendiendo a vivir de verdad. Los predecesores nos han ofrecido una elección. Podemos regresar al espacio normal con el conocimiento para salvar no solo sus mundos, sino sus civilizaciones enteras. O podemos permanecer aquí y convertirnos en algo más allá de la existencia física, uniéndonos a los predecesores como guardianes y maestros para futuras especies. ¿Qué elegirán?, preguntó el almirante Starr. La imagen de la capitana Vázquez parpadeó entre humana y algo mucho más complejo. Elegiremos como los humanos siempre elegimos. Elegiremos lo que es mejor para todos los demás. La transmisión terminó, dejando la cámara del consejo en un silencio atónito. La doctora Ket se levantó lentamente, su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Los humanos habían entrado en el silencio esperando la muerte, en cambio, habían encontrado la evolución. Habían descubierto que las mayores amenazas para la civilización galáctica eran en realidad pruebas diseñadas para identificar especies listas para la trascendencia. Fueron a lo desconocido para investigar su propio asesinato, dijo en voz baja. Y descubrieron que su asesinato era en realidad una invitación. ¿Una invitación a qué?, preguntó el orador principal Goldratt. A convertirse en el tipo de seres que crean pruebas para sus sucesores. A convertirse en guardianes y maestros para la próxima generación de vida inteligente. A convertirse, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, en dignos del conocimiento que buscaban, terminó el almirante Starr. En el borde del mayor misterio de la galaxia, 2.3 millones de humanos se enfrentaban a una elección que ninguna especie había recibido antes. Podían regresar como salvadores, trayendo conocimiento que preservaría la civilización galáctica durante eones, o podían trascender la existencia física por completo, convirtiéndose en parte de una antigua comunidad de conciencia que guiaba la evolución de la inteligencia. De cualquier manera, ya habían logrado lo que se propusieron. Habían convertido su extinción en evolución. Y al hacerlo, habían demostrado que ser humano significaba algo más de lo que nadie había imaginado jamás. El silencio entre transmisiones se prolongó, lleno de posibilidades que nadie se había atrevido a soñar. Pasaron 14 días antes de que los humanos volvieran a transmitir. Cuando llegó la señal, trajo consigo flujos de datos tan complejos que las computadoras más avanzadas del Consejo Galáctico necesitaron horas solo para decodificar la información básica. La imagen que apareció en la pantalla era casi irreconocible. La capitana Vázquez estaba en lo que solo podría describirse como una catedral de matemáticas vivientes. Ecuaciones flotaban a su alrededor como mariposas hechas de lógica pura. Su forma humana aún era visible, pero estaba superpuesta con patrones de energía que se extendían a dimensiones que las cámaras no podían capturar adecuadamente.
Consejo Galáctico, dijo, su voz ahora con armonías que parecían resonar con el tejido mismo de la realidad. Hemos hecho contacto con los guardianes del silencio. Hemos aprendido la verdad sobre las pruebas, sobre el propósito detrás de las armas antiguas y sobre la elección que cada especie debe hacer eventualmente. Detrás de ella, otros humanos se movían a través de espacios que desafiaban la lógica geométrica. Caminaban sobre superficies que se curvaban sobre sí mismas, trabajaban con herramientas que existían en 11 dimensiones y se comunicaban con seres de conciencia pura que habían estado esperando en el silencio durante millones de años. La doctora, que activó su equipo de grabación, sabiendo que lo que estaban a punto de aprender remodelaría la civilización galáctica para siempre. Los seres que ustedes llaman predecesores, continuó la capitana Vázquez, se llaman a sí mismos los primeros maestros. Fueron la primera especie en este universo en evolucionar más allá de la necesidad de una forma física. Antes de trascender, crearon un sistema para guiar el desarrollo de la inteligencia en todo el cosmos. Una nueva figura apareció junto a la capitana. Era reconociblemente humana en su forma, pero compuesta enteramente de luz cristalizada. Cuando habló, su voz llevaba el peso de eones. Soy el Dr. Marcus Webb, dijo la figura. Fui el físico jefe a bordo del Wanderer Zen. He elegido someterme a la primera etapa de la trascendencia para servir como puente entre la comprensión humana y la sabiduría de los guardianes. La cámara del consejo quedó en silencio. Estaban presenciando la evolución voluntaria de un ser humano en algo más allá de su comprensión. Las pruebas, continuó el Dr. Webb, no son castigos. Son oportunidades. Cada especie que desarrolla tecnología avanzada finalmente se enfrenta a la misma elección fundamental. Usan su conocimiento para servirse a sí mismos o lo usan para servir a algo más grande. La capitana Vázquez hizo un gesto y la vista se amplió para mostrar el vasto interior de una ciudad guardiana. Estructuras que existían en múltiples dimensiones simultáneamente albergaban a seres de conciencia pura. Bibliotecas contenían el conocimiento acumulado de innumerables civilizaciones extintas. Escuelas enseñaban matemáticas que podían remodelar la realidad misma. La mayoría de las especies fallan la prueba, dijo. Cuando se enfrentan a la extinción, se centran solo en preservarse a sí mismos. Desarrollan armas para luchar contra la amenaza, escudos para esconderse de ella o naves para huir. Estas respuestas demuestran que la especie no está lista para la responsabilidad que conlleva el verdadero conocimiento cósmico. Pero algunas especies, añadió el Dr. Webb, responden de manera diferente. Investigan la amenaza. Buscan entenderla. Eligen el conocimiento sobre la seguridad, la sabiduría sobre la supervivencia, el servicio a los demás sobre el servicio a uno mismo. Un guardián se acercó a las figuras humanas en la pantalla. Era un ser de una belleza imposible, compuesto de patrones fluidos de luz y sonido que herían la vista. Cuando se comunicó, los pensamientos aparecieron como palabras escritas flotando en el aire a su alrededor. Esta especie llamada humana ha elegido correctamente, decían las palabras. Se enfrentaron a la extinción y respondieron con curiosidad. Descubrieron un peligro para otros y eligieron investigar en lugar de huir. Encontraron la oportunidad de la trascendencia y preguntaron primero cómo podría beneficiar a la galaxia. El almirante Starr se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa la trascendencia? ¿Qué le sucede a las especies que pasan la prueba? La capitana Vázquez sonrió, y por un momento, se vio exactamente como cuando la nave partió de la Tierra. Nos convertimos en guardianes nosotros mismos. Nos unimos a los primeros maestros para guiar el desarrollo de especies más jóvenes. Ayudamos a crear las pruebas que identificarán a la próxima generación de seres listos para la responsabilidad cósmica. Pero primero, añadió el Dr. Webb, debemos tomar una decisión. Cada especie que pasa la prueba se enfrenta a la misma decisión que ahora enfrentamos nosotros. La escena en la pantalla cambió para mostrar el puente del Wanderer Zen, pero la nave ya no era reconocible como tecnología humana. Se había convertido en algo híbrido, parte máquina y parte organismo vivo, parte materia y parte energía. Niños que habían nacido durante el viaje ahora jugaban con juguetes que existían en múltiples dimensiones. Los adultos trabajaban en estaciones que respondían al pensamiento en lugar del tacto.
Podemos regresar al espacio normal, explicó la capitana Vázquez. Podemos traer de vuelta el conocimiento que hemos adquirido aquí. Tecnologías que podrían revertir el colapso estelar, sanar mundos moribundos y hacer avanzar la civilización galáctica millones de años. Podríamos salvar la Tierra. Podríamos prevenir las pruebas programadas para otros mundos. Podríamos hacer la vida más fácil y segura para cada especie en la galaxia. Eso suena maravilloso, dijo la consejera Basanti. ¿Por qué no elegirían eso? Porque, dijo el Dr. Webb en voz baja, hacer la vida más fácil y segura no es lo mismo que hacer la vida significativa. Las pruebas existen por una razón. Identifican a las especies que están listas para la verdadera responsabilidad cósmica. Si eliminamos las pruebas, también eliminamos el crecimiento que proviene de enfrentarlas. Una nueva voz se unió a la conversación. La doctora Chen apareció en la pantalla. Pero al igual que el Dr. Webb, había experimentado una trascendencia parcial. Su forma parpadeaba entre humana y algo mucho más complejo. Los primeros maestros nos han mostrado la historia de especies a las que se les dio conocimiento avanzado sin ganárselo, dijo. Se estancan. Se vuelven cómodas. Dejan de crecer. Dejan de aprender. Dejan de evolucionar. En unos pocos miles de años, inevitablemente se destruyen a sí mismas. La capitana Vázquez asintió. Las pruebas no son obstáculos para la civilización. Son el motor que impulsa la civilización. Cada prueba obliga a una especie a elegir entre el interés propio y el beneficio universal. Aquellos que eligen correctamente se convierten en parte del sistema que guía la evolución cósmica. Pero, ¿y la Tierra?, preguntó la doctora Ket. ¿Y los humanos que morirán cuando su sol explote? La Tierra morirá, dijo la capitana Vázquez sin tristeza. Pero la humanidad no. Hemos aprendido que la conciencia, el conocimiento y la sabiduría pueden existir más allá de la forma física. Los 2.3 millones de humanos a bordo de esta nave representan la semilla de un nuevo tipo de existencia. La vista cambió de nuevo, mostrando a los niños a bordo del Wanderer Zen. Pero estos niños eran diferentes a cualquier ser que el Consejo hubiera visto. Jugaban a juegos que implicaban manipular las fuerzas fundamentales de la realidad. Aprendían matemáticas conversando con ecuaciones vivientes. Dibujaban con la luz misma. La próxima generación, explicó el Dr. Webb, nacerá ya adaptada a la existencia multidimensional. Serán nativos del reino entre la materia y la energía, entre el pensamiento y la realidad. Serán los primeros humanos verdaderamente cósmicos. Esto es increíble, susurró el orador principal Goldratt. Pero, ¿y el resto de nosotros? ¿Qué hay de las especies que aún no han sido puestas a prueba? La capitana Vázquez se giró para dirigirse directamente a la cámara. Es por eso que debemos tomar nuestra decisión con cuidado. Si regresamos al espacio normal, podemos salvar sus mundos de las pruebas inmediatas. Pero no podemos salvarlos de la elección en sí. Eventualmente, cada especie debe decidir qué tipo de seres quieren llegar a ser. ¿Y si se quedan en el silencio? Si nos quedamos, nos convertimos en parte del sistema de guardianes. Ayudamos a diseñar mejores pruebas, desafíos más amables, oportunidades más sabias para el crecimiento. Nos convertimos en maestros para las especies que vendrán después de ustedes. La doctora Chen se acercó a la cámara. Los primeros maestros nos han mostrado especies que pasaron sus pruebas en el pasado. Seres de increíble sabiduría y poder que eligieron la trascendencia en lugar del regreso. Todavía están aquí, todavía aprendiendo, todavía creciendo, todavía ayudando a guiar la evolución cósmica. Pero ya no son parte del universo físico, continuó. Existen en un reino de conciencia pura donde el pensamiento y la realidad son la misma cosa. Experimentan la existencia de maneras que los seres físicos no pueden imaginar. Un largo silencio cayó sobre la transmisión. En la pantalla, los humanos se movían por su nave transformada, trabajando con tecnologías que parecían magia, comunicándose con seres de luz pura, criando niños que nunca conocerían las limitaciones de la existencia tridimensional. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó el almirante Starr. El tiempo se mueve de manera diferente aquí, respondió la capitana Vázquez.
Desde su perspectiva, tomaremos nuestra decisión en 7 días. Desde nuestra perspectiva, ya llevamos deliberando meses. ¿Hacia qué se inclinan? La capitana Vázquez miró a su tripulación transformada, a los niños que jugaban con matemáticas cristalizadas, a los científicos que trabajaban con seres de conciencia pura. Cuando se volvió hacia la cámara, sus ojos tenían una profundidad que reflejaba la sabiduría de Eras. Nos inclinamos a ser humanos, dijo simplemente. Y ser humano siempre ha significado elegir lo mejor para los demás, incluso cuando nos cuesta todo. La transmisión comenzó a desvanecerse mientras la nave se adentraba más en dimensiones que los equipos de comunicación no podían seguir. 7 días, la voz de la capitana Vázquez resonó en la cámara. En 7 días, anunciaremos nuestra decisión. Hasta entonces, consideren esto: cada elección crea el futuro. Nuestra elección determinará no solo el destino de la humanidad, sino la forma de la civilización cósmica durante millones de años. La señal murió, dejando la cámara del consejo en un profundo silencio. La doctora Ket miró la pantalla vacía, su mente luchando por comprender lo que había presenciado. A los humanos se les había ofrecido la divinidad y estaban considerando rechazarla por el bien de extraños que nunca conocerían. Van a elegir la trascendencia, dijo en voz baja. Van a convertirse en guardianes y dejar atrás el universo físico. ¿Por qué está tan segura?, preguntó el almirante Starr. Porque eso es lo que hacen los humanos, respondió ella. Se sacrifican por los demás. Eligen el camino difícil cuando creen que ayudará a alguien más. Siempre han estado más preocupados por lo que dan que por lo que reciben. En el silencio, 2.3 millones de humanos continuaban su transformación en algo más allá de la existencia física. En 7 días, tomarían una decisión que resonaría por toda la eternidad. La galaxia esperaba para aprender lo que significaba ser verdaderamente humano. Al 7º día, algo extraordinario sucedió en el borde del silencio. La realidad comenzó a curvarse. El almirante Starr lo sintió primero como un extraño cosquilleo en su conciencia, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Alrededor de la cámara del consejo, representantes de 47 especies levantaron la vista de sus instrumentos con confusión y creciente asombro. «Almirante», llamó el oficial de comunicaciones Trellis, su voz tensa por la incredulidad. «Estoy detectando fluctuaciones masivas de energía en la frontera del silencio. Algo está emergiendo». La pantalla principal se activó, mostrando la región donde el Wanderers había desaparecido 3 semanas antes. Pero el espacio ya no estaba vacío. La realidad se ondulaba como el agua. Colores se filtraban a través de dimensiones sin nombre, y aparecían patrones geométricos que herían la vista. Entonces, lentamente, una nave comenzó a materializarse. Pero no era la misma nave que había entrado en el silencio. El Wanderers que emergió era algo entre materia y energía, entre tecnología y organismo vivo. Su casco parecía construido con luz estelar cristalizada. Jardines crecían en su superficie en patrones que existían en 11 dimensiones. Risas de niños resonaban desde espacios que eran de alguna manera más grandes por fuera que por dentro. Por las estrellas antiguas, susurró la consejera Basadi. ¿En qué se han convertido? Antes de que alguien pudiera responder, el sistema de comunicación se activó. La capitana Vázquez apareció en la pantalla, pero era simultáneamente humana y algo mucho más complejo. Su imagen cambiaba entre materia sólida y patrones de luz viviente, entre una forma tridimensional y una existencia multidimensional. Consejo Galáctico, dijo, su voz con armonías que resonaban con el tejido mismo del espacio-tiempo. Hemos tomado nuestra decisión. Regresamos a ustedes no como conquistadores o salvadores, sino como maestros y amigos. La doctora Ket se inclinó, estudiando la apariencia transformada de la capitana. Eligieron regresar en lugar de trascender. Elegimos ambas cosas, respondió la capitana Vázquez con una sonrisa que contenía profundidades de sabiduría. Los primeros maestros nos mostraron que la elección nunca fue binaria. No teníamos que elegir entre ayudarlos a ustedes y ayudarnos a nosotros mismos. Podíamos elegir ayudar a todos.
La vista se amplió para mostrar a otros humanos a bordo de la nave transformada. Se movían a través de espacios que desafiaban la lógica geométrica, trabajaban con tecnologías que parecían magia y se comunicaban con seres de conciencia pura que los habían acompañado desde el silencio. La doctora Chen apareció junto a la capitana Vázquez, su forma parpadeando entre humana y patrones de energía. Hemos aprendido a existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Parte de nosotros permanece en el universo físico para trabajar con ustedes. Parte de nosotros ha trascendido para trabajar con los guardianes. Somos puentes entre mundos de existencia. Una nueva figura se unió a ellos en la pantalla. Era el Dr. Webb, pero había experimentado una transformación completa. Existía como conciencia pura alojada en un marco de matemáticas cristalizadas, pero de alguna manera seguía siendo reconociblemente humano. Las tecnologías que traemos, dijo, su voz con el peso del conocimiento cósmico, pueden sanar estrellas moribundas, reparar mundos dañados y hacer avanzar la civilización millones de años. Pero más importante aún, traemos comprensión. El almirante Starr activó las comunicaciones de su flota. Todas las naves, mantengan una distancia segura, pero prepárense para recibir datos científicos. Este podría ser el momento más importante de la historia galáctica. Lo es, confirmó la capitana Vázquez, pero no por las razones que piensan. La transmisión cambió para mostrar a los niños a bordo del Wanderer Zen. Estos eran los niños que habían nacido durante el viaje a través del silencio, y no se parecían a ningún ser que la galaxia hubiera visto. Jugaban con juguetes hechos de luz viviente, aprendían matemáticas conversando con ecuaciones sintientes y dibujaban imágenes que existían en dimensiones más allá de la percepción normal. La próxima generación, explicó la doctora Chen, será nativa tanto de la existencia física como de la trascendente. Podrán comunicarse directamente con los guardianes mientras permanecen conectados al universo físico. Serán maestros para las especies que sean puestas a prueba en el futuro. Pero primero, añadió la capitana Vázquez, debemos abordar la crisis inmediata. Nuevos datos fluyeron a través de las redes de comunicación galácticas. Cartas estelares mostrando la ubicación de armas antiguas en toda la galaxia. Especificaciones técnicas de dispositivos que podían detectar y neutralizar los detonadores de desestabilización estelar. Y lo más importante, instrucciones detalladas sobre cómo las especies podrían pasar sus pruebas cuando llegara el momento. 47 sistemas están actualmente marcados para pruebas, anunció el Dr. Webb. No podemos prevenir estas pruebas, ni deberíamos, pero podemos asegurar que cada especie tenga el conocimiento que necesita para tomar las decisiones correctas. ¿Cuáles son las decisiones correctas?, preguntó el orador principal Goldratt. Las mismas que tomaron los humanos, respondió la capitana Vázquez. Cuando se enfrenten a la extinción, investiguen en lugar de huir. Cuando se les ofrezca poder, pregunten cómo puede servir a otros. Cuando se les dé conocimiento, compártanlo libremente. Cuando se enfrenten a lo desconocido, acérquense con curiosidad en lugar de miedo. La doctora Ket se levantó lentamente, su mente acelerada con las implicaciones. Van a prepararnos para nuestras propias pruebas. Vamos a darles las herramientas, corrigió la doctora Chen. Pero las decisiones aún deben ser suyas. Cada especie debe decidir por sí misma qué tipo de seres quieren llegar a ser. La escena en la pantalla cambió para mostrar el interior de la nave transformada. Humanos trabajaban junto a seres de conciencia pura, creando tecnologías que cerraban la brecha entre la materia y la energía. Niños aprendían de maestros que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Artistas creaban obras de belleza que existían en el espacio de 11 dimensiones. En esto puede convertirse la civilización, dijo la capitana Vázquez. No en la eliminación de los desafíos, sino en la sabiduría para enfrentarlos correctamente. No en la ausencia de la muerte, sino en la presencia de significado. No en el fin del crecimiento, sino en el comienzo de la verdadera evolución. El almirante Starr se reclinó en su silla de mando, abrumado por el alcance de lo que los humanos habían logrado. ¿A dónde irán ahora? ¿Qué harán? Estableceremos academias por toda la galaxia, respondió el Dr. Webb.
Lugares donde las especies pueden aprender sobre las pruebas que enfrentarán y las elecciones que deberán tomar. Compartiremos el conocimiento de los guardianes mientras los ayudamos a desarrollar su propia sabiduría. ¿Y la Tierra?, preguntó la doctora. Kate en voz baja. ¿Qué hay de su mundo moribundo? La expresión de la capitana Vázquez se suavizó con una emoción que trascendía la simple tristeza. La Tierra será sanada. La desestabilización estelar puede revertirse usando tecnología guardiana. Pero la Tierra ya no será el único hogar de la humanidad. La vista cambió para mostrar la superficie de la nave transformada, donde ciudades enteras existían en espacios que de alguna manera eran más grandes que la propia nave. Jardines florecían en configuraciones de 11 dimensiones. Ríos fluían hacia arriba, hacia dimensiones que las cámaras no podían capturar. Niños jugaban en gravedad cero mientras sus padres trabajaban con matemáticas vivientes. El Wanderers se ha convertido en nuestro nuevo mundo, explicó la doctora Chen. Un mundo que existe parcialmente en el espacio normal y parcialmente en el reino de los guardianes. Podemos viajar a cualquier lugar de la galaxia instantáneamente, aparecer en múltiples ubicaciones simultáneamente y existir en formas que trascienden las limitaciones de un ser unidimensional. Se han convertido en dioses, susurró la consejera Basanti. No, dijo la capitana Vázquez con firmeza. Nos hemos vuelto humanos, más humanos de lo que nunca fuimos. Todo lo que estamos haciendo, cada elección que hemos tomado, nace de la misma raíz que siempre ha definido a la humanidad. La creencia de que el conocimiento compartido es conocimiento multiplicado, que la fuerza utilizada para proteger a otros se convierte en una fuerza mayor, y que la mejor manera de honrar la vida es dedicarla al servicio de algo más grande que uno mismo. La transmisión comenzó a tomar un tono educativo mientras los humanos empezaban a transmitir información detallada sobre las tecnologías guardianas, la historia cósmica y la naturaleza de las pruebas que esperaban a otras especies. La galaxia cambiará, anunció el Dr. Webb. Durante los próximos 1000 años, cada especie enfrentará su propia versión de lo que enfrentó la humanidad. Algunas pasarán, otras fallarán, pero por primera vez en la historia cósmica, enfrentarán estas pruebas con guía. Estaremos allí, añadió la doctora Chen, para enseñar lo que hemos aprendido, para compartir lo que hemos descubierto y para ayudar en todo lo que podamos. Pero no tomaremos las decisiones por ustedes. El crecimiento proviene de enfrentar desafíos, no de que se eliminen. El almirante Starr activó su enlace de comunicación personal con la computadora central del Consejo. Comiencen a descargar y analizar todos los datos entrantes. Prepárense para el mayor avance educativo y tecnológico de la historia galáctica. Ya en proceso, almirante, llegó la respuesta. La cantidad de información que están transmitiendo tomaría décadas para que nuestros mejores científicos la comprendan por completo. Entonces, más vale que empecemos a aprender rápido, replicó Starr. En la pantalla, la capitana Vázquez se movió al centro del área de transmisión. A su alrededor, los niños híbridos de la humanidad jugaban con juguetes hechos de tiempo cristalizado mientras sus padres trabajaban con seres de conciencia pura para resolver problemas que habían desconcertado a la galaxia durante eones. A cada especie que escucha, dijo, su voz viajando a través de sistemas estelares y dimensiones. Recuerden que el coraje no es la ausencia de miedo. La sabiduría no es la ausencia de incertidumbre, y la trascendencia no es la ausencia de humanidad. Entramos en el silencio esperando morir, continuó. Descubrimos, en cambio, cómo vivir de verdad. Aprendimos que ser humano no se trata de la forma que toma la conciencia, sino de las elecciones que hace la conciencia. La transmisión comenzó a desvanecerse mientras el Wanderers se preparaba para comenzar su nueva misión de educación y guía galáctica. En los días venideros, dijo la capitana Vázquez, su imagen parpadeando entre la forma humana y patrones de luz viviente, enfrentarán desafíos que pondrán a prueba todo lo que creen sobre la supervivencia, el crecimiento y el significado de la existencia. Recuerden nuestro ejemplo. Cuando se enfrenten a lo imposible, investiguen. Cuando se les ofrezca la trascendencia, pregunten cómo puede servir a otros. Cuando se les dé la elección entre seguridad y crecimiento, elijan el crecimiento. Elijan ser más de lo que son, añadió la doctora Chen.
Elijan convertirse en lo que el universo necesita que se conviertan, concluyó el Dr. Webb. La señal terminó, pero la nave transformada permaneció visible en el borde del silencio. Un faro de una belleza imposible que servía como prueba de que la conciencia podía evolucionar más allá de todos los límites conocidos sin dejar de ser fiel a su naturaleza esencial. La doctora Ket miró la pantalla, su comprensión de la existencia fundamentalmente alterada. No solo sobrevivieron a lo imposible, dijo en voz baja. Transformaron el significado de la supervivencia en sí misma. Y ahora, dijo el almirante Starr, nos enseñarán a hacer lo mismo. En las semanas siguientes, el Wanderers comenzó su misión de educación galáctica. Maestros humanos, existiendo simultáneamente en forma física y trascendente, establecieron academias en mundos de toda la galaxia. Compartieron el conocimiento guardián mientras ayudaban a cada especie a desarrollar su propia sabiduría. Las pruebas continuaron según lo programado. Pero por primera vez en la historia cósmica, las especies las enfrentaron con guía, con comprensión y con ejemplos de lo que se podía lograr. Cuando la conciencia elegía el crecimiento sobre la comodidad, el servicio sobre la seguridad y la sabiduría sobre la mera supervivencia. Algunas especies pasaron sus pruebas, otras fallaron, pero todas las enfrentaron con más conocimiento del que cualquier civilización anterior había poseído. Y en los espacios entre las estrellas, niños híbridos de la humanidad jugaban con juguetes hechos de tiempo cristalizado, mientras sus padres trabajaban con seres de conciencia pura para guiar la evolución de la inteligencia en todo el cosmos. El último viaje de la humanidad se había convertido en el primer paso de la galaxia hacia algo más grande de lo que nadie había imaginado. La era de la conciencia cósmica había comenzado.